Queridos hermanos, hoy en esta celebración eucarística nos acordamos de nuestra herencia hispana. Recordamos, por ejemplo, los 15 diáconos permanentes que se ordenaron en mayo de ese año. Recordamos también las ordenaciones de varios sacerdotes hispanos de nuestros países en los últimos años y que vienen a servir a esta diócesis de Metachén, muchos de los cuales están con nosotros hoy. Recordamos y celebramos hoy una herencia que tiene diferentes sabores, olores, músicas, costumbres y hasta idiomas. Por ejemplo, en mi querida parroquia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Bernasville, somos bendecidos de tener una presencia paraguaya importante que valora el guaraní como una herencia. Y lo único que yo he aprendido hasta ahora es decir, Paeyapá, te quiere decir cómo están. Pero aunque tengamos diferentes sonidos, costumbres o aires musicales, nos identifica una sola fe. Una fe que se ancla, que se solidifica, que hunde sus raíces en la Eucaristía. Esta es la fe católica que nos hace uno. Esa es la Eucaristía que hemos recibido como herencia. Y de esa fe en la Eucaristía es la que habla el Evangelio de hoy. Y es interesante lo que el evangelista San Juan nos plantea. Plantea una comparación entre el profeta Moisés, el dador del maná en el desierto, y lo compara con el profeta que tenía que venir, el verdadero profeta y rey, Jesús de Nazaret. Este Jesús le dio de comer pan y peces en abundancia a más de 5,000 personas. Y los que venían siguiendo a Jesús por sus signos y prodigios, se apresuraron a buscarlo. Incluso llegaron más rápido que Jesús al otro lado del lago. ¿Y saben qué? Después de ver la abundancia de pan y la saciedad de sus estómagos, reconocieron a Jesús como un Mesías. Ellos dijeron el que tenía que venir. Pero sus intenciones eran más terrenales que celestiales. Como comentaba el Papa Benedicto XVI, Moisés había regalado el pan del cielo. Dios mismo había alimentado con pan del cielo al pueblo errante de Israel. Y para un pueblo en el que muchos sufrían de hambre y la fatiga de buscar el pan de cada día, esa promesa era la promesa de las promesas, que en cierto modo resumía todo. La eliminación de toda necesidad, el don que habría saciado el hambre de todos y para siempre. Y ahora que tenemos en el Evangelio, el nuevo Israel llegó al otro lado del lago en busca de prodigios. Ahora están saciados y quieren que Jesús sea su rey. Un rey y un profeta a su medida. ¿No les suena un poco familiar? Déjenme decirles, queridos hermanos, y presten atención.
Muchos de nosotros, hispanos, hemos cruzado un lago, hemos cruzado una frontera. Hemos venido aquí a un país en busca de nuevos horizontes, una mejora de vida, un sueño americano. Y vemos la abundancia y creemos que la eliminación de la necesidad es el don que trae Dios, el pan que sacia nuestra hambre de más y más y más. Y como ustedes saben, muchos, al ver la abundancia de este país, se olvidan de que Jesús es el que provee el verdadero pan del cielo, no solo el pan terrenal, porque ellos quieren un Jesús a su medida. Pero ¿se acuerdan de las tentaciones por las que pasó el Señor Jesús? En una de ellas el diablo le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. ¿Y qué le responde Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y saben cuál es esta palabra? Lo dice el evangelista San Juan. Y la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y habita entre nosotros. Jesús se quedó con nosotros, habita en la Eucaristía. Ese mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces está presente hoy aquí en la Eucaristía, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso no nos confundamos, queridos hermanos, como la gente que seguía a Jesús. Ellos solo querían bienes materiales, buscaban saciarse. Por eso el mismo Jesús les dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna. Queridos hermanos, el pan que da vida eterna es nuestra Eucaristía, nuestra herencia hispana. Y les quiero compartir una parte de mi herencia. Y todavía lo recuerdo como si fuese ayer. Era el día 9 de septiembre de 2004. Eran las 10 de la mañana. Un día soleado, llenos de muchísimos padres de familias, catequistas y un montón de niños. Y entramos en la parroquia, en medio de fotógrafos y catequistas. Y era mi turno en la fila para recibir la hostia. Y pensé que iba a ser algo sencillo y sin muchas complicaciones. Al fin y al cabo era la primera comunión, ¿no? Pero no. Fue diferente. Cuando recibí la Eucaristía, todo cambió. Mis heridas fueron sanadas. Recibí la luz del Espíritu Santo. Yo creo que fue el comienzo de mi vocación hacia el sacerdocio. Ese fue el primer día en que yo conocí a Jesús en la Eucaristía. Y todavía lo recuerdo como si fuese ayer. Yo les pregunto, ¿alguien se acuerda de ese día? Tal vez muchísimos de ustedes no se acuerden del día en que Jesús entró en sus vidas bajo las formas de pan y el vino. Quizás estaban muy pequeños o no conocían realmente lo que era.
Estábamos como los israelitas en la primera lectura, en el desierto, que cuando conocieron el maná por primera vez, preguntando, ¿y esto qué es? Pero después de mucho tiempo, los israelitas presenciaron que Dios les había proporcionado el verdadero pan del cielo, Jesús, Eucaristía. Así que, queridos hermanos, en medio de tantas particularidades que tenemos, en medio de tantas diferencias, lenguajes, sabores, olores, costumbres, nos une una sola fe, la fe en la Eucaristía. Esa es la fe católica que nos hace uno. Es la Eucaristía que hemos recibido. Esa es nuestra herencia hispana.